Muy buenos días. Damos la bienvenida a Casa de Oración Milpalta, a todos los que nos acompañan por medio de redes sociales. Vamos a dar inicio a nuestra enseñanza del día de hoy. Y bueno, es el tiempo de la enseñanza de mujeres. Entonces vamos a dar inicio, empezando con una oración. Si me acompañan, por favor, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, reconociendo, Señor, que solo es tu gracia, tu misericordia la que nos tiene aquí. A pesar de lo que hoy, Señor, estuvimos haciendo en la mañana, o todo lo que hoy en este día, Señor, te entregamos en tu grande amor, en tu grandeza, en tu misericordia. Tú has mostrado, Señor, benevolencia, y nosotros queremos, Señor, agradecerte por toda esa benevolencia que has tenido, Señor. Sabemos que necesitamos cada vez más de ti para ser de agrado, ser hijas que cada día, Señor, te rinden a ti sujeción, sobre todo a ti, Señor, y que se refleja a través de la sujeción a nuestros esposos. Queremos agradecerte porque tú nos enseñas a que esto es una parte de nuestra función, y queremos hoy cada vez, Señor, expresarte, Señor, esa sujeción con nuestro diario vivir, que aprendamos a ser obedientes. Ayúdanos, háblanos con tu palabra y muéstranos aquellas áreas de nuestra vida, Señor, que necesitan también ser sometidas a tu autoridad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues damos gracias a Dios. Continuamos con el tema, ¿verdad?, de mujeres en el orden. Y estábamos en Génesis. Acompáñenme a Génesis 3:16. El capítulo 3, del versículo 16 de Génesis, ahí nos quedamos y vimos lo que nos dice la Escritura, ¿verdad? A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor, dice, darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hablábamos, ¿verdad? La clase pasada decíamos sobre este enseñoreamiento, o sobre este deseo que será, dice, para tu marido, y que era por la causa era el pecado, ¿verdad? El pecado del hombre, no en el diseño de Dios, sino en el pecado del hombre. Es como esto ha surgido o se ha dado. Entonces ha habido precisamente un enseñoreamiento, ¿verdad?, del hombre sobre la mujer. Desearás, dice, también la mujer, ¿verdad? Pues en esa caída también deseará gobernar a su marido, ¿verdad? Deseará decidir, deseará hacer las cosas sin la autoridad. Pero también en esa caída el hombre someterá, ¿verdad?, decíamos, a la mujer, y muchas veces la ha sometido pues a la fuerza, en algunos extremos, hasta la muerte, ¿verdad?, en algunas ocasiones. No solo esto, sino también en un control, ¿verdad?, de las demás áreas de la vida, como suelen ser también las finanzas. Tanto el hombre, ¿verdad?, le resiste y la somete, ¿verdad?, como a veces la mujer también se revela. Por ejemplo, quieres comprar algo, ¿verdad?, ¿y qué pasa? De inmediato es un no, ¿verdad?, común, a veces sin pensarse. ¿Por qué?
porque no hay, no tenemos, etcétera, etcétera. Las razones pueden ser muchas, sin embargo, es como que lo que nos toca a nosotras como mujeres, ¿verdad? Estar considerando si esto, ¿verdad?, es necesario o no, ya en la sabiduría de Dios, ¿verdad? Pero hablamos de la caída, de cuando la mujer y el hombre están en la actitud, ¿verdad?, de un enseñoreamiento, de un querer someter a la fuerza, o el querer privarle de todo, ¿verdad? Eso también es frustrante para la mujer. Y pues el enojo, el llanto por coraje, ¿no?, ante algo que creemos que es injusto en el momento, ¿no? Y decimos, pero ¿cómo? O sea, es que él no sabe, ¿no? Y empezamos a dar nuestra opinión, pero la caída a través del pecado nos nubla nuestro entendimiento e incluso nos impide tener una buena comunicación, una buena, incluso entendimiento. No sé si les ha pasado que a veces nos comunicamos con ellos y de momento parece que escucharon otra cosa, o entendimos nosotros otra cosa, ¿no? O les quisimos decir una cosa y les dijimos otra. Entonces, ese tipo de situaciones se dan porque hay una mala comunicación, o hay una vida de pecado en la cual no podemos ver, distinguir, separar, no se puede. Y por eso el pecado ha hecho esto. No era así al principio, acordémonos, ¿verdad? No era así al principio, pero a través de la caída, por eso se dan tantos problemas en el matrimonio, ¿verdad? Y entonces decimos, no, las mujeres dicen no queremos a los hombres, ¿no? Los hombres no queremos a las mujeres, ¿no? Entonces todo eso a causa de la caída del hombre. Y muchas veces nos hieren o nos lastimamos, que eso va causando desaliento por no tener la sabiduría de cómo decirlo o enseñar, ¿verdad?, o instruir o dialogar, como decíamos, o comunicar a la mujer, en el caso del varón o del hombre. Por lo tanto, el mal uso de la autoridad, ¿verdad?, que Dios ha delegado al hombre, y la falta de sabiduría no se alcanza a dirigir, ¿verdad?, a la mujer como Dios quiere y viendo por sus necesidades. No se puede, ¿verdad?, debido al pecado. Por eso vamos a continuar con Efesios 5:24. Acompáñenme ahí en Efesios 5:24. Estamos ahí, Efesios 5:24. Ya estamos ahí. Bueno, dice entonces 5:24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Veíamos este y el anterior versículo, ¿verdad? Y hablábamos sobre que a la mujer se le pide o se le demanda sujeción. Y esto significa, mujeres, estar sujeta como si lo estuviéramos a Cristo.
esto habla de que si tuviéramos enfrente de nosotras a Jesús, habría de nuestra parte un temor, ¿verdad? Un respeto reverente a Él. Es decir, no le faltaríamos al respeto, ¿verdad? Porque consideramos su persona. Bueno, es así como nosotras necesitamos ver a la autoridad que Dios ha puesto de esa misma manera. Yo sé que todas tenemos luchas internas y a veces son expresadas en tiempos y formas que no deberían de ser. Es ahí donde nosotras como mujeres necesitamos trabajar en nuestra vida, ¿verdad? Para saber en qué lugar estamos, en qué posición estamos, en qué función estamos desempeñando, en dónde estamos, en la iglesia, en el hogar, en la sociedad, en el trabajo, y aprender a sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando somos mujeres que trabajamos o estamos bajo una sujeción de un jefe, ¿verdad? Yo creo que tendríamos más respeto por el jefe del trabajo que a veces por el esposo, ¿verdad? Y a lo mejor con el jefe sí no decimos nada, no nos alteramos, no nos ponemos, ¿verdad? Así en las emociones, como a veces nos solemos poner con los esposos. ¿Por qué? Porque consideraríamos que es un jefe. Y que si yo actúo de tal manera, pues me va a correr o me va a despedir, ¿verdad? Del trabajo. Ahí nosotras lo hacemos a lo mejor hasta por miedo, no tanto por respeto, ¿verdad? Y que a veces puede pasar que con los esposos lo hagamos por un miedo, Cuando hay un enseñoreamiento de la autoridad sobre nosotras. O sea, si tú, por ejemplo, dices, yo me sujeto porque le tengo miedo, hay algo anda mal, ¿verdad? Tampoco es así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar, ir a Dios. Algo está pasando, ¿ya? Algo no está bien. Y si tu esposo no dirige, ¿verdad? No toma decisiones, también algo anda mal, ¿verdad? Porque la mujer es la que se está enseñoreando de él. Eso también, por eso es que en un matrimonio podemos ver bien claro, ¿verdad? Cómo anda el matrimonio, ¿sí? Entonces, qué importante es que sepamos el diseño de Dios ahora en Cristo, ¿verdad? Pero ahorita vamos para allá. El punto es bien ver cómo el pecado, hermanas mujeres, ha hecho que la mujer y el hombre, ¿verdad?, se lastimen, se hieran, ¿sí? A causa de no saber cuál es la función de cada uno, ¿verdad? Y eso ha traído pues toda esta situación. La mujer ha llegado hasta burlarse, ¿verdad? Decíamos, a ignorar incluso al esposo, ¿verdad? A callar también a causa de, o a herir su masculinidad. Eran mujeres ya muy dañadas, ¿verdad?, en el corazón, y entonces al no saber qué hacer con eso, pues lo sacan, ¿ya? Y lo dicen y hasta hieren las partes más, ¿verdad?, nobles del varón o del hombre, que tampoco es que lleguemos a todo ese extremo. Sin embargo, por el pecado se llega a eso, ¿sí? Entonces hoy podemos comprender entonces por qué el hombre y la mujer tienen mucho conflicto, ¿verdad? Mucho conflicto, y todos, mientras no tengamos como Señor a Jesús, a la palabra, ¿sí? A la palabra como el manual de nuestra vida. Entonces decíamos que una mujer o hermana cristiana no sería capaz, ¿verdad?, de decir una mala palabra ni una mala actitud frente a Jesús, ¿verdad que no seríamos capaces? Porque le respetamos, le tenemos temor, es decir, un respeto a su autoridad como persona. Y alguien me diría, ay, pastora, pues es bien fácil, porque Jesús es Jesús, y Jesús
¿verdad? Como el esposo, como me trata. Y a veces esa es nuestra justificante, ¿verdad? De muchas mujeres. Es que usted no sabe cómo me trata él. Entonces, pues es más fácil con Jesús, pero con mi esposo, bueno, podríamos decir que sí, porque siempre que alguien nos hace bien, también nosotros le correspondemos, ¿verdad? Pero cuando alguien nos hace mal, por naturaleza, no le correspondemos, le correspondemos mal. Entonces, es ahí lo que vemos que nosotras necesitamos entender y comprender el diseño de Dios para que nosotras, ¿verdad?, veamos la revestidura de la autoridad en el hombre, no todos sus defectos, aunque los tiene, sino la autoridad de Dios en él. Y cuando nosotras decimos, bueno, él tiene una autoridad y a la que yo estoy respetando es a Dios y a la autoridad puesta por Dios, ¿verdad?, yo no me voy a atrever a decir, ¿verdad?, o a hacer algo contra. Miren, hermanas, es algo muy delicado. Algo que yo he aprendido en la vida cristiana es que la santidad, cuando la violamos, nos sentimos muy mal, ¿no? Y decimos, ay, ¿por qué le falla al Señor? Y ahí nos estamos clamando a Dios para que nos perdone y su misericordia, ¿verdad?, nos redime y volvamos a vivir en una vida de santidad como Él espera. Y Él nos perdona y aún las consecuencias pues vienen, ¿verdad? Pero el perdón de Dios ahí está. Es algo hermoso y maravilloso, pero yo te voy a decir algo. Cuando se trata de la autoridad de Dios, ahí cuidado. Ahí cuidado. No es lo mismo. No es lo mismo. Por eso es que en la Escritura vemos varios pasajes donde con la autoridad de Dios no se metía. No había, era muy tajante. Esa es la parte. Muy tajante. ¿Sí? Dios cortaba, Dios quitaba. O sea, meternos con la autoridad de Dios tiene trato a la mujer. Y a veces puede pasar años en una aflicción y no saber ni por qué. Y decir, pero ¿por qué? Una tras otra, una tras otra. Déjame decirte, hermana, de verdad, que es algo que tú tienes que tener muy en cuenta en tu corazón. Resistir a la autoridad de tu esposo es resistir la autoridad de Dios directamente. Y eso Dios no lo soporta. ¿Por qué crees que el séquito de Coré se lo tragó la tierra? ¿Por qué crees que María cayó en lepra? ¿Por qué crees que, o sea, ahí el Señor dijo, no, contra la autoridad yo no voy a permitir rebelión? Entonces, hermana, yo te pido que te examines a la luz de la palabra, a la luz de Dios. Ve a Él, dile, Señor, ¿qué está pasando? ¿En dónde? Porque yo puedo pensar como mujer que no, Señor, si yo le obedezco, sí, pero acuérdense que la rebelión se ve en el corazón, y el corazón son los pensamientos, son las intenciones, son las acciones. O sea, empieza en tu mente. Yo por ejemplo, soy una mujer que tiende más a callar que a hablar, ¿no? Pero la lucha de las mujeres, que a lo mejor ya dominamos esa parte, ¿verdad? Pero la lucha está en nuestra mente. Y ahí lo que pienses, a la primera, ya algo está ahí en tu corazón. Acuérdense que son los pensamientos que Dios ve. Entonces ya desde allí, aunque tú y yo no lo hayas dicho, para Dios ya contó desde que lo pensaste. Entonces, qué importante es examinarnos si estamos siendo rebeldes con la autoridad de Dios, y que se refleja pues también siendo rebeldes a la autoridad del esposo o de alguna autoridad. Entonces, qué importante es que nosotras hagamos caso al consejo que Dios nos da. Ahora,
Ahora, decíamos que todo esto es por causa del pecado, ¿verdad? Todo esto ha sido por causa del pecado que la mujer se ha rebelado, se ha rebelado contra la autoridad del hombre. El hombre ha sometido a la fuerza a la mujer, la ha menospreciado incluso, ¿verdad? Y todo eso a causa del pecado. Entonces, Cristo llegó a nuestros corazones y ahora, a pesar del pecado que nos alejaba, ¿verdad?, del diseño de Dios desde el principio, acuérdense, el diseño de Dios desde el principio no era ese. Sin embargo, el pecado trajo toda esta decadencia. Y ahora, a pesar del pecado que nos alejaba del diseño de Dios, hoy ya no. Podemos ahora aprender a amar como Cristo. En ello, mujer, está a aprender a ponerme en sujeción voluntaria. Sujeción voluntaria a la autoridad de Dios. Una disposición a mirar como Dios mira las cosas. ¿Para esto qué necesitamos? Pues necesitamos entendimiento de Dios e iluminación de la palabra, y también la llenura de ella para crecer y aprender a cómo responder adecuadamente. Es decir, siendo espirituales, vamos a poder, ¿verdad?, mirar las cosas como Dios las mira. Y habrá entendimiento, habrá sabiduría. Miren, vamos a 1 Corintios 2:13. Primera de Corintios 2:13. Dice así: lo cual también dice el apóstol Pablo, pero vamos a ver que desde el 2:6 hay algunas Biblias que tienen subtítulos, dice la revelación por el Espíritu de Dios. Esto viene por parte de Dios, ¿verdad? Y sigue hablando el apóstol Pablo que no hablaban con sabiduría de hombre o humana, sino con sabiduría de Dios. Y él viene describiendo cómo es que por el Espíritu nos es revelado, ¿verdad?, y nos es iluminado lo más profundo de Dios. Y en el versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseñan el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, no tenemos la sabiduría humana, las enseñanzas que dicen los psicólogos, que dicen los terapeutas, ¿verdad?, todos aquellos que están dándote un consejo conforme a su condición de naturaleza pecadora. Incluso su base es Freud, un hombre que, si ustedes estudian su historia y su vida, se van a dar cuenta cómo terminó. Entonces, ¿cómo podemos fundamentarnos, ¿verdad?, en esa filosofía o en esa enseñanza? No, a eso se refiere, enseñanzas de sabiduría humana, que lo que te van a decir: sé tú una mujer que no se deje, sé tú una mujer que no te vea que tú no puedes. Es que no se trata de que peleemos el si puedo o no puedo. No es ese el punto. O sea, no es quién puede más. No, el punto es el
diseño establecido por Dios. Y si yo amo a Dios, yo amo el orden de Dios. Yo estoy de acuerdo con el orden de Dios. ¿Verdad? Y entonces, sino que somos enseñadas por el Espíritu, es decir, por la palabra de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vamos a tener una forma de entendimiento tal que vamos a poder acomodar lo que es espiritual a lo espiritual, lo que es natural a lo que es natural. Por eso dice el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién es un hombre natural? Un hombre pecador que no ha pedido perdón de sus pecados y no ha nacido de nuevo. Entonces, no percibe, ¿verdad? Y por eso tanto pleito, ¿verdad? Tanta agresión contra la mujer, porque no perciben, ¿verdad? Y alguien que es ya redimido, pero que no se llena de la palabra, que no obedece la palabra, también puede actuar igual. ¿Ok? Entonces, pero aquí el punto no es cómo actúan los demás, el punto es que yo haga la función que a mí me corresponde, ¿sí? Que yo vea mi responsabilidad antes que mis deberes o mis derechos, ¿sí? Ver primero mi responsabilidad antes que los derechos. Cuando ya empezamos a ver nuestros derechos, hermana, nos perdemos y las emociones se desbordan, ¿sí? En el momento que ya empezamos a ver nuestros derechos, ya se perdió todo. Por eso la mujer lucha, tiene luchas internas con sus emociones. Por eso muchas enfermedades son emocionales, por causa de esto, de no saber, ¿verdad?, cómo dirigirnos y entender que solamente por medio de la palabra voy a poder someter mis emociones y tener resultados. A veces pensamos que con solo emocionarnos o alterarnos, ¿verdad?, ya logramos algo, y la realidad es que no. El resultado satisfactorio llega por someternos a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vamos a percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, al contrario del hombre natural, porque para él dice son locura, ¿verdad? Hay como, por ejemplo, la mujer, ¿cómo me voy a someter a un marido que todo el tiempo me está dirigiendo, quiere que haga todo lo que él quiere que yo haga, ¿verdad? Y empezamos a ver que pues esa es la condición. A lo mejor puede que esté pasando, pero el punto es ¿qué voy a hacer yo ante esa problemática? ¿Verdad? Porque en todos lados hay problemáticas, en el trabajo, en donde vayamos va a haber problemáticas. Entonces las que me tocó a mí son las que a mí me tocan resolver. Entonces tengo que mejor orar y pedirle al Señor que sabiduría, ¿verdad? Ayúdame tú, Señor, a cómo. Y a veces siempre Dios, hermanas, nos va a llevar a orar, ¿verdad? Primero, ¿para qué? Para que podamos tener una mente abierta al consejo de Dios. Porque cuando ya están nuestros sentimientos al borde, ya no pensamos como Él quiere, ¿verdad? Y nos bloqueamos. Entonces necesitamos orar para descansar en Él y para pedirle cómo empezar a nosotras a funcionar. A veces hay momentos que te tienes que dar la pausa. A veces es válido decir, me detengo, porque esto ya me rebasó, porque esto ya no sé qué hacer, me detengo y voy a ti, Señor. Y hasta que no me digas algo, hasta que no vea algo, no salgo de allí, porque lo más importante para Él no es nuestro servicio, nuestros sacrificios, nuestra casa ordenada y bonita. No, lo más importante es con qué intención hago lo que hago y con qué corazón. Entonces, qué importante es que nosotras tengamos ante Él una vida transparente, clara, ¿verdad?, del corazón, limpio, un corazón limpio. Él está esperando. Entonces, es bien importante que nosotras no perdamos el objetivo, porque mira,
puedes poner tu objetivo en el servicio, puedes poner tu objetivo en la familia, pero el día que ya no te salen las cosas como tú pensabas y se desmorona todo, entonces te vienes abajo, ¿verdad? Y no debe ser así, sino que no es tanto que avance yo en el servicio o en lo laboral o en la familia, sino cómo estoy avanzando, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces, ¿cómo estoy avanzando? ¿Con qué actitud? Y si Dios dice, te paras, ya no haces nada. ¿Qué tenemos que hacer? Someternos, porque Él es la máxima autoridad. Y a veces Él utiliza situaciones, circunstancias para frenarnos, ¿verdad? Y nosotras tenemos que ser obedientes para que de esa manera podamos aprender de Él las lecciones que nos está dando a cada una en su tiempo, en su forma y en su contexto, ¿verdad? Entonces es como nosotras vamos a ir comprendiendo que es mejor la sujeción. La sujeción es voluntaria, ¿verdad? Entendiendo que por función y autoridad el hombre es cabeza de la mujer. Y eso lo vemos en Efesios, ¿verdad? 5:23. Les leo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, si Dios dijo en su diseño, ¿verdad? Él es la cabeza, Él dirige, Él toma las decisiones, la esposa, la mujer tiene que esperar. Hermanitas, es mejor esperar. Es mejor esperar. Y una mujer que es sabia siempre le va a preguntar al esposo qué hacer en tal situación. La mujer sabia, ¿sabes qué? Sabe que la autoridad de Dios, cuando un varón está sujeto a Dios, sabe que la autoridad está para proteger. Y sabe que hay visión en el hombre. Y si tú eres sabia, eres una mujer entendida, todo lo vas a consultar con tu esposo. Porque aunque él te diga no, es por algo. De verdad, yo lo he descubierto. Y dije, ay, ahora entender ese complemento, ¿verdad? Que Dios hace. Bien hermoso. Pero cuando una mujer no lo entiende, no, yo que le voy a estar pidiendo opinión de esto que voy a hacer. ¿Para qué? Si él ni se entera ni sabe lo que está pasando en mi trabajo. Y así nos las llevamos. Y luego entonces, si somos hijas de Dios, el Señor viene con disciplina. Y dice, a ver, no estás entendiendo nada. No, te tengo que regresar y te tengo que volver a enseñar y te tengo que parar para que vayas a mí y me preguntes qué está pasando. Y entonces yo te pueda responder. Y entonces nos ama. Si hace eso el Señor, es que nos ama, ¿verdad? Desobedeciendo y sirviendo como si estuviéramos haciendo en apariencia todo bien. No, eso no quiere el Señor. Él quiere que cuando tú te acerques a ofrecer tu alabanza, ¿verdad? Tu oración, todo sea con un corazón limpio, genuino. Por eso es que a veces tiene que detenernos. Entonces, pues qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Pero entonces nosotras debemos comprender que por diseño el hombre le toca ser cabeza del hogar y nosotras la ayuda. Podemos ayudarle a ellos a tomar su lugar, sí se puede. Cuando una mujer ama a Dios, eso es lo que va a hacer. Va a esperar el tiempo que sea necesario para que su varón se levante, para que el hombre se levante, y no va a ir persiguiendo sus propios deseos. Hay mujeres que dicen, no, pues si tú no quieres, yo sí. Así que a mí antes de marido está mi servicio, está lo que a mí Dios me mandó a hacer, y ahí van. Pero el marido a un lado, el marido hasta abajo, y no, que creen que el primer ministerio es tu casa. El primer ministerio es tu casa, antes que un servicio en la iglesia. Entonces, qué importante es que nosotros comprendamos cómo es el orden de Dios para que Dios bendiga, ¿verdad? El matrimonio, bendiga nuestras vidas. Acompáñame rapidito por el tiempo a Job
Job 38. Bueno, si ven desde el versículo 1, aquí hay un también subtítulo en sus Biblias que dice: Jehová convence a Job de su ignorancia. Y dice así: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? 3. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú? Le dice, ¿verdad?, Jehová con Job, cuando yo fundaba la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? Fíjense, Dios hablando de orden. A Job lo puso en su lugar, ¿verdad? Y Dios, como mujeres, cuando nosotros atacamos la autoridad, nos pone en nuestro lugar. Y a los hombres también nos pone en su lugar, pero estamos hablando de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros queremos aprender a someternos voluntariamente, porque es el diseño de Dios. Entonces, Job contendía con Dios y Dios le respondió y hizo estas preguntas: ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y así, si ustedes siguen leyendo, ¿cómo es que Dios pone en su lugar a Job? ¿Verdad? Porque Dios es la máxima autoridad. Y Dios tiene la autoridad para ponernos en el lugar correcto, ¿verdad? Y si te puso un esposo arriba de ti, es porque a él se le va a demandar, ¿verdad?, el dirigirte, el gobernar su casa, ¿verdad? No es nada fácil. Si nos ponemos en el lugar del varón, no es nada fácil. Pero bueno, nuestra función solamente es someternos. Ahora, también podrías decir: no es nada fácil, pastora, ¿verdad?, someterme también. Sí, te entiendo, porque cuando nosotras tenemos que obedecer una indicación, no está mal, fíjate, que las razones, ¿verdad?, porque somos seres racionales. Lo que está mal es que la confrontemos, aunque miren, esa indicación puede ser no razonable y muy mala, ¿sí?, a los ojos de Dios, pero a nosotras no nos toca, le toca al Señor hablarles a ellos, no nosotras. ¿En qué sentido? En el sentido de decir: ay, no, yo no voy a obedecer esa indicación porque, mira, esto lo otro, en una manera irrespetuosa, de una manera incluso a veces hasta déspota. No, ahí nosotras ya el Señor: no, mira, antes que a corregir a él, te tengo que corregir a ti, ¿verdad? Y entonces ya las cosas ya no están en el diseño de Dios. Ahora, si nosotras nos sometemos y recibimos la voz de Dios y el consejo de Dios, y le damos el consejo de Dios al esposo en un momento indicado, con una actitud de respeto, ¿verdad?, y de considerar su función, entonces, ahí sí, pero bíblicamente, ¿verdad? Y entonces ya es Dios usando nuestras vidas. ¿Y qué hará Dios? Lo que Él tenga que hacer. Pero yo ya hice mi función. Entonces, la mujer de Dios necesita llenarse del Espíritu Santo, ¿verdad? Necesita tener la palabra. Necesitamos llenarnos para poder ser usadas. Mientras no hagamos eso, nos conviene más estar calladitas cuando la autoridad dice algo. ¿Y qué podemos hacer para que la autoridad pueda tomar buenas decisiones o dirigir como Dios le pide? Orar, eso sí podemos hacer, ¿verdad? Orar: Señor, ayúdale que escuche tu voz, ayúdale que tenga ánimo, que quiera seguir adelante. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es nuestra cabeza que Dios ha puesto sobre nosotras.
De veras, hermanas, yo agradezco a Dios por este entendimiento de su palabra, que cuando yo lo he hecho, yo le he platicado, incluso luego ya no tenemos mucho tiempo, pero procuramos darnos el tiempo para yo explicar o platicarle puntos importantes que me suceden a lo largo de mi vida, ¿no? Y en las áreas de mi vida diferentes. Y siempre procuro decírselo para que si él algo ve que está medio mal, pues me lo diga y yo evite, ¿verdad?, un peligro, un problema, una situación. Yo he entendido que la autoridad está para protegernos, de verdad, está para protegernos. Y aunque son imperfectos, se equivocan, ¿verdad? Esa parte es una parte muy aparte. Lo que tenemos que ver es la revestidura de la autoridad de Dios. Más si tu esposo busca al Señor, ¿verdad?, es entregado, se esmera, se esfuerza, ¿verdad? Y eso también va para las jóvenes. Su autoridad es sus padres, ¿verdad? Escuché a una joven decirme: ay, no sé por qué, dice, cuando mi papá me dice algo o se acerca a mí, yo me pongo a llorar. Luego su presencia, siento su autoridad, ¿no? Que me hace que le diga lo que me pasa, cómo me siento. Dije, qué bonito, ¿no? Que desde la edad que tengas, tú consideres a tu papá como eso, como una autoridad a la que está para protegerte, ¿sí? Y que siempre un papá a una hija siempre la va a llevar a que ella sea entendida, que ella trate de estar alerta, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que un papá da a los hijos o a las hijas, sobre todo a las hijas, hablando de esta parte, donde las hijas, si ustedes tienen hijas mujeres, enseñarles la autoridad. A lo mejor dices, bueno, pero es que su papá no es una autoridad de Dios. Ok, tiene un hermano, que vean la autoridad de Dios también en ellos, en los varones, en los hombres, en los hermanos. Que no sean irreverentes, no importa la edad que tenga el hombre o el varoncito, ¿sí? Que no sean irreverentes, que aprendan a respetar al varón, porque él es cabeza, aunque no esté casado aún, ¿verdad? Y bueno, vamos a orar dándole gracias a Dios y pidiéndole, hermanas, ¿verdad?, a que el Señor nos ayude a comprender que la sujeción a la autoridad es para protegernos, para ayudarnos. Ahora en Cristo, tú dices, quizás eso no lo veo. Bueno, fe, oremos, creamos, ¿verdad?, que si Él se está exponiendo al Señor, Dios lo va a transformar en eso, ¿sí? Esa es la esperanza que tenemos. Dios la obra que Él ha comenzado, Él la perfeccionará hasta su venida. Y en eso descansamos, y en eso creemos, y en eso esperamos. Pero no voy a esperar a que Él responda para que yo responda. Yo voy a responder por amor a mi Dios, ¿sí? Yo voy a dar mi sujeción voluntaria, ¿verdad?, para que entonces Dios sea agradado y Dios obre en la vida de nuestra autoridad, ¿verdad?, que son los esposos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos que solamente tú eres digno, que tú eres la máxima autoridad. No queremos, Señor, ser afligidas como hijas tuyas a causa de nuestra irreverencia a la autoridad. Sabemos, Señor, que tú, algo que te enoja, que te enfurece, es la falta de respeto a tu autoridad. Es algo que tú no permites. Por eso es que no podemos ver a una mujer, Señor, en esa condición de rebeldía, que pueda ser bendecida, que pueda ser prosperada, que pueda ser alabada. No, Señor, no lo hay. Solamente aquella mujer que teme a Jehová y que respeta a las autoridades que tú has puesto sobre ella. Es aquella mujer que será alabada, será honrada y será bendecida y prosperada. Ayúdanos, Señor. Examina nuestros corazones si hay algo en nosotras que aún no hemos querido
voluntariamente entender que no hemos aceptado y que tú trabajes en aquellos rincones de nuestro corazón para que podamos ofrendar una ofrenda real, verdadera, limpia, con un corazón limpio para ti en este día y en todos los días de esta semana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos despedimos de redes sociales. Dios les bendiga.